Hola, ¿qué tal amigos? Estamos de nuevo aquí en tu programa Familia Imagen de Dios. Estamos hoy, ¿verdad?, celebrando una fiesta muy grande, ¿verdad?, dentro de la iglesia, porque tenemos hoy las inscripciones, ¿verdad?, de catecismo. Entonces también, ¿verdad?, estamos llamando a la gente para que venga a nuestra iglesia para que se inscriba, ¿verdad?, Hoy vamos a estar, Jorge, teniendo un tema muy especial, un tema muy lindo, ¿verdad?, que creo que todos lo hemos pasado por ese tema, ¿verdad?, lo hemos realizado, pero a veces no profundizamos en él. El tema de hoy se llamará el bautismo. Pero antes de eso, vamos a hacer, ¿verdad?, nuestras oraciones, nos vamos a encomendar al Señor y vamos a hacerlo, ¿verdad?, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, haz de nuestro hogar un nido de tu amor, que no haya amargura, porque tú nos bendices, que no haya egoísmo, porque tú nos animas, que no haya rencor, porque tú nos perdonas, que no haya abandono, porque tú estás con nosotros, que sepamos caminar hacia ti en nuestra rutina diaria, que cada mañana sea el inicio de un día más de entrega y sacrificio, que cada noche nos encuentres todavía más unidos en el amor. Haz, Señor, de nuestra vida que quisiste unir una página llena de ti. Haz, Señor, de nuestros hijos lo que tú deseas. Ayúdanos a educarlos y orientarlos por tus caminos. Que nos esforcemos en el consuelo mutuo, que hagamos del amor un motivo para amarte más. Que podamos dar lo mejor de nosotros mismos para que seamos felices en el hogar. Que al amanecer el gran día de ir a tu encuentro, nos concedas que estemos unidos a ti para siempre. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. Oración de la familia en el año de la familia, el 2014. Entramos, ¿verdad?, entonces en nuestro tema. El tema de hoy es el bautismo. ¿Por qué nosotros realizamos, ¿verdad?, ese santo sacramento? Lo dejo con mi esposo para que él, ¿verdad?, dé la introducción de este tema y así continuamos, ¿verdad?, en este tema. Bueno, es una gran alegría poder compartir con toda nuestra iglesia, con nuestro pueblo, un tema tan bonito como es el bautismo. Porque como nosotros somos, ¿verdad?, el matrimonio de Herrera Merlo, y representamos a la familia, pues el Señor ha querido que hoy hablemos del bautismo. Porque, ¿qué es el bautismo? El bautismo es un sacramento, es el que nos hace ser verdaderos hijos de Dios. Cuando nosotros recibimos el bautismo, somos inmediatamente sellados con la luz, con el fuego, con el poder del Espíritu Santo. En nuestra iglesia acostumbramos, Yanaína, ¿verdad?, a bautizar a los niños chiquitos, pequeñitos. Y hay hermanos de otras iglesias que nos critican porque bautizamos a los niños chiquitos. Dicen que un niño chiquito no tiene uso de razón y que no tiene pecado. Pero con las enseñanzas y con la palabra de Dios nos hemos podido dar cuenta que nuestra iglesia lo que hace, lo hace porque está completamente segura de lo que está haciendo, ¿verdad? Y para eso voy a usar la palabra de Dios para demostrar, ¿verdad?, no para competir, sino para demostrar y aclarar a aquellas personas que tienen dudas, que dicen que no bautizan a sus niños porque no tienen uso de razón, o porque no tienen pecado, o porque ellos no están conscientes. Vamos a estar leyendo en la palabra de Dios el Salmo 51 y el capítulo 7, versículo 7. Dice el 7: mira, culpable nací, pecador me concibió mi madre. Qué bonito, hermanos. Como dice que desde que lo concibió su madre, lo concibió pecador. ¿Desde cuándo traemos ese pecado entonces, Yanaína? Desde que nacemos, es el pecado original, que ese viene dado, ¿verdad?, fue como una herencia que nos dejaron nuestros primeros padres, que fue Adán y Eva. Cuando en el paraíso, ¿verdad?, ellos
desobedecieron al Señor Jesucristo y entonces ellos comieron del árbol prohibido. Entonces ese es el pecado original que traemos desde nuestro nacimiento, ¿verdad? Todos nosotros. Entonces al bautizarnos nosotros borramos, purificamos, ¿verdad? Y quedamos limpios del pecado original. Es correcto. Es por eso, ¿verdad?, de que nuestra iglesia bautiza a los niños chiquitos, porque ya lo dice la palabra del Señor. También en Romanos 5:19 encontramos otro texto que nos dice: como por la desobediencia de uno todos resultaron pecadores, así por la obediencia de unos todos resultan justos. ¿Verdad? Cuando el Señor dice por la desobediencia de uno todos resultaron pecadores, el Señor no está diciendo por la desobediencia de uno todos los adultos resultaron, no, Él está hablando de todos. O sea que desde que nosotros engendramos un hijo, ya le adoptamos ese pecado que traemos nosotros desde el principio. Pero porque Jesús se dio, ¿verdad?, entregó su vida, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nuestro hijo queda libre de ese pecado que él trae. Él lo limpia automáticamente. Pero ¿qué se necesita para eso? Se necesita fe, ser hombres de fe. Yo le digo a aquellas personas que dicen de que lo que hay que hacer es presentar a los niños. Sí, la Biblia habla de presentar, pero ¿a quién dice que hay que presentar? Dice: todo primogénito me será presentado. Todo primer hijo es el que hay que presentar. Pero habemos matrimonios que no son de nuestra iglesia. Hay gente que no es de nuestra iglesia y tienen 5 hijos y a los 5 los presentan. Y la Biblia dice que hay que presentar al primero. Y la presentación no es lo mismo que el bautismo. No, es muy diferente, ¿verdad? Entonces, por eso queríamos hablar de este tema tan importante del bautismo de los niños, porque como familia tenemos que ser responsables. Y no tenemos por qué impedirle acercar a Jesús a nuestros niños, ¿verdad? Hay un texto también en la Sagrada Escritura donde dice que no le impidan a los niños, porque el reino de ellos les pertenece, ¿verdad? Entonces, de esa forma, ¿ustedes creen que traerlo a un niño al bautismo, qué estamos haciendo? ¿Lo estamos acercando a Jesús o lo estamos impidiendo? Están impidiendo porque el ser humano, ¿verdad?, desde que ya él está en el vientre de su madre, el Señor ya conoce a esa persona. El Señor ya le manda a él una misión. El Señor ya tiene un propósito para él. Entonces nosotros no podemos impedírselo, porque dice que el reino del Señor está bien de ellos. Entonces, ¿quién nos va a garantizar a nosotros, verdad, que nos tenemos que bautizar ya adultos? ¿Quién nos va a garantizar a nosotros la vida? ¿Quién garantiza que nosotros vamos a vivir en este mundo 20, 25, 30 años, 33 años? No, nadie nos garantiza, ¿verdad? Porque ya el Señor ya venía establecido ya su misión, su propósito. Por eso él, ¿verdad?, tenía los 33 años y fue cuando ya el adulto se bautizó. Pero él lo hizo, ¿verdad?, como un signo, como un símbolo. Porque el Señor, si ustedes lo ven, el Señor no tenía pecado. Dios no tenía ningún pecado. Y el bautismo, uno de los propósitos grandes es, ¿verdad?, borrar y limpiar, ¿verdad?, todos los pecados que nosotros tenemos. Entonces el Señor, Él lo hizo como un signo, una simbología para nosotros entrar dentro de la familia del Señor. Dice, ¿verdad?, decía Juan en su palabra, dice: yo bautizo con agua, dice, pero detrás de mí viene uno, dice, que va a bautizar con espíritu. Entonces, ¿verdad?, cuando Juan el Bautista bautizaba, él lo hacía solamente con el agua, ¿verdad?, que purifica, que limpia, ¿verdad?
pero no se bautizaba con el Espíritu Santo. Entonces el Señor vino, ¿verdad? Y nos trajo al Consolador, incorporó, ¿verdad?, el Espíritu Santo dentro del bautismo. Entonces nosotros en el bautismo no solamente limpiamos y borramos pecados, sino también que hacemos que more en nuestra vida el Espíritu Santo. Llega, ¿verdad?, de invitado especial ese día. Y dice que el Espíritu Santo llega no en el momento que nosotros nos echan el agua o en el momento en que se sumergen al agua. No, el Espíritu Santo llega a nosotros cuando salimos, cuando terminamos, ¿verdad?, de hacer el bautismo, inmediatamente. Qué bonito. Pero bueno, mucha gente dirá, están hablando eso al azar, ¿verdad? Vamos a fortalecer eso que acaba de decir mi esposa con otro texto bíblico. Hay un montón de textos bíblicos, Yanaína, sobre el bautismo, que está claro. Vamos a verlo en Marcos, ¿verdad? En el libro de San Marcos 1, del 9 en adelante. Dice: en aquel tiempo vino Jesús desde Nazaret de Galilea y se hizo bautizar por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio el cielo abierto y al Espíritu bajando sobre él como una paloma. Se escuchó una voz del cielo y dijo: tú eres mi Hijo querido, mi predilecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Miren qué bonito. En cuanto él salió del agua, cuando Juan lo estaba bautizando a Jesús, dice que cuando él salió del agua, se vio bajar al Espíritu. Ahora preguntamos, ¿en qué parte Jesús recibió el bautismo del Espíritu Santo? ¿Dentro del agua o fuera del agua? La Biblia dice que fue afuera del agua, ¿verdad? Fue afuera del agua. Hay una gran diferencia entre el bautismo de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros lo hacemos con fe. Lo hacemos con fe y lo hacemos cuando nosotros somos bautizados, lo estamos haciendo con la fe de pertenecer a la familia de Jesús. Porque la promesa está dada, está en la Biblia. Dice que está dada para nuestros padres y nuestros hijos. El bautismo no está dado solo para los padres. También la Biblia dice que está dada para los hijos. Y es por eso que nosotros bautizamos a sus hijos. Y se lo vamos a demostrar en el transcurso del programa con la Biblia, ¿verdad? De que también el bautismo está dado para nuestros hijos, así como para nosotros. Si yo estoy adulto y no tengo el bautismo en mi iglesia, pues no tiene ningún problema en bautizarme. Porque Jesús habla de un solo bautismo, como hay un solo Señor, ¿verdad? Yo conozco mucha gente que son rebautizados, ¿verdad? ¿Qué problema más grande? Dice el Señor: todo le será perdonado al hombre, incluso que hablen de mí, pero menos el que blasfema del Espíritu Santo. Y cuando nosotros somos bautizados, el sacerdote impone la mano y él nos dice: a mí me dijo Jorge Luis, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, yo recibí mi bautismo. ¿Qué pasa el día de mañana si vengo yo y digo no? Ese bautismo no vale porque yo no me acuerdo. Estoy blasfemando del Espíritu Santo. Soy un hombre de poca fe. Soy un hombre que estoy negando al Espíritu Santo. El que un día me selló, el que un día me dijo: tú eres mi Hijo predilecto. A veces mucha gente lo ha hecho por error. Hay otros que lo han hecho por orgullo. Yo les digo: tengan cuidado, porque no hay dos bautismos, hay un solo bautismo. El Señor habla de un solo bautismo, ¿verdad? Por eso en nuestra iglesia, si se da la casualidad que viene algún hermano separado y regresa a la iglesia, el sacerdote le pregunta que si ya lo bautizaron y no lo vuelve a bautizar, porque hay un solo bautismo, ¿verdad? Pero eso lo respetan únicamente en nuestra iglesia. Las sectas no respetan eso, ellos lo rebautizan y es un problema grande. Y yo le digo a aquellas personas que se han rebautizado de que le pidan perdón a Dios, porque tal vez lo hicieron por ignorancia. El Señor sabe perdonar, pero hay que tener cuidado, no hay que blasfemar del Espíritu Santo.
un día ustedes chiquitos recibieron ese bautismo y lo volaron a la basura, no le pusieron mente y dijeron que no valía. Yo no sé por qué a veces renegamos del bautismo de algo tan grande. Y decimos, es que a mí me bautizaron cuando yo estaba chiquito y yo no me acuerdo. ¿Por qué no dicen, a mí me pusieron Pedro o me pusieron Juan y tampoco me acuerdo? A mí no me preguntaron si me quería llamar Jorge y no reniego de mi nombre. Y de algo tan grande, que es un don que Dios nos ha dado, es un sacramento, que es el bautismo, de ese sí la gente reniega. La gente no de nuestra iglesia. Pero es por falta de enseñanza, por falta de madurez y por falta de fe. Son hombres de poca fe. Sí, así es, Jorge. También yo quiero, ¿verdad?, decir algo sobre los sacramentos, que en la iglesia nosotros no solamente tenemos el bautismo. Ese es un privilegio que tenemos dentro de nuestra iglesia católica, porque tenemos 7 sacramentos de la iglesia. Y estos sacramentos, ¿verdad?, son el bautismo, la confirmación, la penitencia, Eucaristía, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Entonces son 7 sacramentos. Y nosotros iniciamos con el sacramento del bautismo. Que el bautismo, ¿verdad?, es un signo, es como un sello que el Señor nos pone a cada uno de nosotros para hacer que pertenezcamos a la familia de Él, porque Él ya pasa a ser el Padre amoroso, pasa a ser el dueño y Señor de nuestra vida, ¿verdad? Donde ya no tenemos solamente una familia carnal, una familia de sangre, de papá, mamá, hermanos aquí en la tierra, sino también que pasamos a ser y tener una familia espiritual. El niño cuando entra aquí a la iglesia, ¿verdad?, él entra solamente con esa familia que tiene en este mundo, ¿verdad?, esta familia de papá y mamá, una familia pequeña. Pero cuando él ya recibe el sacramento del bautismo, él sale y él va glorioso, resplandeciente como el sol, dice. Y él ya va con una familia más grande, que es la familia espiritual. Ya tiene un papá espiritual, tiene una mamá espiritual, porque también nuestra Virgen Santísima, ¿verdad?, es nuestra madre, es la madre del Señor. Por lo tanto, nosotros la respetamos, la veneramos y es nuestra madre. También tenemos, ¿verdad?, a nuestros hermanos, a todos los hermanos en Cristo que estamos por todo el mundo en nuestra iglesia. Entonces ese pasa a ser también de la familia de Cristo, ¿verdad? Tenemos tantas cosas y tantas bendiciones que el Señor nos da cuando nosotros nos bautizamos, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos esa bendición desde chiquitito, porque el Señor, ¿verdad?, ya nos sella y nos hace pertenecer a Él. Dice también la palabra del Señor, vayan, dice, por todo el mundo y bauticen, dice, a toda la gente, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor no dice bauticen solamente a los adultos, o bauticen a alguien que tenga cierta edad, o bauticen a solamente aquellas personas que tienen conciencia y que están conscientes de lo que van a hacer. No dice eso el Señor. El Señor dice bauticen a toda la gente. Eso incluye, ¿verdad?, desde los chiquitos hasta el más grande de nuestra familia. Por la fe, ¿verdad?, de nosotros se da el bautismo. En el bautismo están nuestros papás y están también los padrinos. Los padrinos tienen que ser personas idóneas, personas que estén dentro de la iglesia, personas que sean casadas o personas que estén solteras, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué el padrino es tan importante dentro de esta función, ¿verdad?, del bautismo? Bueno, porque él tiene que ser un segundo papá. Ese es el padrino. Es como un segundo papá, ¿verdad? Y él es el que va a velar por la educación espiritual, la educación cristiana de ese niño, hasta que él, ¿verdad?, termine su vida. Dice que ser padrino no tiene un tiempo estipulado, sino que ser padrino, ¿verdad?, es de una manera indefinida, un tiempo indefinido. Todavía se muere el padrino, ¿verdad? Llega el ahijado y dice, ve, este era mi padrino. Entonces, ¿verdad?, eso traspasa fronteras. Por eso cuando nosotros le vamos a buscar, ¿verdad?, padrino a los niños, en el bautizo tenemos que ver bien, tenemos que saber cuál es el testimonio de esa persona, ¿verdad? Porque así como él, ¿verdad?, va a predicar, no con las palabras tal vez, sino que tal vez va a predicar con su testimonio. Y recuerden que los niños absorben todo. Los niños son como una esponja
que ellos todo lo que ven, ellos lo hacen, ¿verdad? Entonces hay que darle el testimonio bueno, para que ellos también sean buenas personas y buenos cristianos. Así es, qué cosa más linda, ¿verdad? Estamos hablando del bautismo porque es parte de la familia, ¿verdad? Pero aquí en Quiralí yo les aseguro que hay familias que han descuidado, padres irresponsables, que han descuidado darle ese sacramento a su hijo, ¿verdad? ¿O será que están esperando que tenga 33 años, como la edad de Jesús? El bautismo no habla de edad. El bautismo está dado para todos nosotros, para todos, a nuestros hijos, a los padres. Así es que yo los insto, ¿verdad?, de que si hay familias que tienen dudas y que si les han inculcado cosas negativas, yo los invito en el nombre de Jesús y de la Virgen para que bauticen a sus hijos. Yo siempre que estoy en las charlas, yo pongo un ejemplo campesino, ¿verdad? ¿Se han fijado ustedes los ganaderos? Los ganaderos, en cuanto nomás les nace un ternerito, ellos le ponen un fierro lo más pronto posible a ese ternerito. ¿Por qué creen que el ganadero erra a ese ternerito? Para que sea bueno. Mientras él no lo ha errado con su fierro, aunque haya nacido en su ganado, él no se siente que es dueño. Pues así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Una vez que nosotros recibimos el bautismo, somos verdaderos hijos de Jesucristo, somos verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? Porque cuando nacemos somos creación de Dios, pero a través del bautismo somos hijos legítimos de Dios. Entonces, ¿cuánto tiempo se llevan muchas gentes como creación? Y hay muchos que han muerto sin el bautismo. Con eso no les estoy diciendo de que son niños que se perdieron, no. Yo no soy Dios para juzgar a nadie. Pero que es una irresponsabilidad de un padre que se le muere un hijo sin el bautismo, sí le aseguro que es una irresponsabilidad. O serán padres que no tienen la formación cristiana. Pero yo he visto muchas personas que dicen ser cristianos y que descuidan el sacramento del bautismo. Algo tan importante en la vida del cristiano. Algo que a nosotros nos hace ser verdaderos hijos de Jesús y que por medio del bautismo Jesús y el Espíritu Santo nos sella, ¿verdad? Con ese fierro que digo yo. Por eso me alegro pertenecer a mi iglesia, porque en mi iglesia hay tantos valores. La iglesia católica es tan rica que muchos dicen, yo fui católico, pero no aprendí nada. Es que no fue nada. Es que no se interesó en descubrir las riquezas que hay dentro de la iglesia. Pero la iglesia es completa. A esta iglesia no le falta nada. Así que aquellos hermanos que por una u otra razón se han separado de la iglesia, yo los estoy invitando, ¿verdad?, de que regresen a casa. La iglesia está con las puertas abiertas y no duden, lean más la Biblia. La palabra de Dios es la que los va a llevar a la verdad. Esta Biblia que tenemos nosotros es una Biblia completa. Es una Biblia que no le falta ningún libro. Dice Pablo, toda escritura es inspirada por Dios. Esta escritura que tenemos es inspirada por Dios y está completa. La Biblia que andan muchos hermanos es una Biblia incompleta. Por eso es que ellos tienen muchos errores y desconocen un montón de tradiciones que hay dentro de la iglesia. Porque imagínense que no es un libro el que le falta, son 7 libros. Ahora pregunten cuántas hojas tiene cada libro, cuánto les hace falta. Y es por eso que ellos a veces dicen cosas y no tienen culpa, sino que es que porque no las saben. Porque como tienen una Biblia chinga, entonces ellos desconocen un montón de cosas que en la iglesia se practican y se viven y las vivimos viviendo a diario. El bautismo también es como una iniciación, ¿verdad?, espiritual en nuestra vida. El bautismo implica, ¿verdad?, nosotros los cristianos a cambiar, a transformar, a ser diferente en nuestra vida. Porque como le dijo el Señor a Nicodemo, ¿verdad?, le dijo, tienes que nacer de nuevo, y el que no nazca de nuevo, ¿verdad?, no puede entrar al reino del Señor. Entonces,
él no comprendió y él le dijo, bueno, pero ¿cómo el hombre puede entrar de nuevo al vientre, dice, de su madre? Y entonces el Señor le dijo, tú que eres maestro y que era uno de los grandes, los sabios, inteligentes, él no sabía, no podía explicarse eso. Pero entonces el Señor le dijo que él tenía que renacer de nuevo. Pero ¿cómo vamos a renacer de nuevo? En la manera espiritual, ser diferente, ser alguien, ¿verdad? De que si antes actuaba de una manera mala, ahora voy a tratar de actuar de una manera diferente. Entonces, ¿verdad? Esta es una lucha, en esta lucha estamos todos, ¿verdad? Porque somos bautizados, somos hijos de Dios, estamos en la gran familia de Dios. Y eso es algo que a nosotros nos pone contentos, nos pone feliz, ¿verdad? Porque el Señor sella, el Señor bautiza al que quiere que esté dentro de su familia. El Señor es el que nos hace ese llamado. Él es el que nos invita, ¿verdad?, a pertenecer a su familia. Imagínense tener ese privilegio, esa bendición de estar allí, de tener ese Padre espiritual siempre que nosotros estamos en esta vida, ¿verdad? Porque esta vida es pasajera. Nosotros debemos de prepararnos para aquella vida eterna que nos está ofreciendo el Señor, ¿verdad? Pero eso lo vamos a hacer día a día, ir luchando con nuestro Señor, ¿verdad? Y una de las formas de empezar esa vida es el bautismo, porque es el sacramento de iniciación cristiana, ¿verdad? Es el primer sacramento de nuestra iglesia. La iglesia no abandona a nadie, porque la iglesia está con nosotros desde pequeñitos, desde niños. No tenemos que tener una edad para que la iglesia venga y nos acoja. No tenemos eso, ¿verdad? Nosotros debemos de dar gracias al Señor de que nuestra iglesia es completa. Porque así como en la iglesia se bautiza a un niño recién nacido, también en nuestra iglesia se puede bautizar una persona de 30, de 40, de 50, de 60, de tantos años, ¿verdad? Entonces no hay edad. El Señor no tiene límites para que nosotros lleguemos donde Él. El Señor no tiene edades establecidas para que nosotros lleguemos a sus pies. Porque imaginen que el Señor hiciera eso, que a nosotros nos estableciera una edad, nos dijera tenés que estar adulto para poder ser hijo mío. Ajá, y aquellas personas que se mueren, las personas que no pueden llegar a esa edad, ¿cómo van a ser entonces? ¿No van a pertenecer a Dios? ¿No son hijos de Dios? ¿No van a poder bautizarse? Entonces, ¿verdad? Eso es una reflexión que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida y buscar, ¿verdad? A veces, como dice Jorge Luis, están en esa secta porque no comprendemos o a veces no nos informamos, no sabemos, ¿verdad?, todas las cosas que implica nuestra iglesia. La iglesia es completa, ella no nos dice, no nos detiene, como pasó, ¿verdad?, en el Evangelio, que iban los niños y iban para donde el Señor y entonces los detuvieron, dicen, la multitud los detuvo para que no fueran a molestar al Señor porque Él estaba predicando. Entonces el Señor les dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Entonces, ¿qué palabras más claras? ¿Qué más nosotros queremos saber? Si el Señor nos dice las cosas de una manera que nosotros podemos entender, pero a veces nosotros no escurcamos, no nos informamos, no leemos las Sagradas Escrituras. Y a veces nosotros, por esa ignorancia, por esa pereza que nosotros tenemos, ¿verdad?, que no nos informamos, no leemos nuestra Sagrada Biblia, entonces por eso nos perdemos y por ignorancia nos vamos de la verdadera fuente que nos tiene el Señor aquí en la tierra, que es nuestra iglesia católica esparcida por todo el mundo. Es la iglesia universal, porque el Señor dijo, un solo bautismo con un solo Señor. Así como tú, Señor, estás en mí y yo estoy en ti, le dice. Porque la iglesia tiene que ser visible para que se viva, para que se sienta, para que se mire el poder del Señor que está en toda la tierra, en toda la humanidad. Se dieron cuenta que hay muchas cosas que uno desconoce, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta de que en la iglesia, si uno persevera, si uno se mete, uno va a aprender mucho. Pero lo que pasa es que mucha gente que se ha ido de la iglesia y comienza a hablar de la iglesia, pues gente que solo vino a mirar las paredes del templo, pero no vino con aquella gran gana de descubrir, de saber quién es Jesús, de saber lo que tiene la verdadera iglesia que fundó Cristo.
Ya decía mi esposa, cuando el Señor le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y tú eres roca, y sobre ti, le dijo, edificaré mi iglesia. Esa palabra no tiene S. Si le hubiera dicho mis iglesias, está bien que hayan formado otra iglesia, pero él le dijo mi iglesia. Y esta iglesia que nosotros estamos fundando, ¿verdad? Esta iglesia que nosotros los hemos incorporado, tiene 2013 años. Pregúntense ustedes cuánto tiene la sexta más vieja. Anda por los 500. ¿A dónde estaban esas otras iglesias? Son fundadas por hombres que lo hacen por sus propias conveniencias, y otros hombres que están completamente equivocados, están errados y andan haciendo cosas que les parece que son bien, pero que al final no son buenas. Entonces yo los invito de que sean como caseros, livianos en entender. Yo les voy a demostrar por la Biblia que el bautismo no está dado solo para los adultos. También, si la fe de nosotros es grande, le sirve a nuestros hijos. Le voy a pedir a mi esposa que nos lea la palabra de Dios y póngale mucha atención a lo que dice el Señor en su palabra. En Hechos 2, capítulo 2, versículo del 36 al 41 nos dice: por tanto, que todo el pueblo de Israel reconozca a este Jesús crucificado por ustedes. Dios lo ha nombrado Señor y Mesías. Lo que oyeron les llegó al corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿qué debemos hacer, hermanos? Pedro le contestó: arrepiéntanse y háganse bautizar, invocando el nombre de Jesucristo, para que se les perdonen los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa ha sido hecha para ustedes y para sus hijos y para todos aquellos que están lejos, a quienes llamará el Señor nuestro Dios. Y con otras muchas razones les habla y los exhorta diciendo: pónganse a salvo, apártense de esa generación malvada. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se incorporaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bonito, ¿se dieron cuenta? Dice, para tus hijos, habla clarito la palabra de Dios, para ustedes y para sus hijos. ¿Cuántos padres le hemos negado este don, este regalo de Dios a nuestros hijos? Por puros caprichos, por puras cosas que no las queremos aceptar y siendo bíblicos, estando en la Biblia. El Señor habla clarito, dice que fueron unas 3,000 personas las que se bautizaron ahí. ¿Cómo se bautizarían estas personas? Se bautizaron con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no necesita la luna para bautizarlo. También a nosotros nos critican porque no los bautizamos dentro de un río. Nosotros los bautizamos con el Espíritu Santo, y la fe de nosotros es grande. Es grande, que nosotros tenemos fe que con el agua que el sacerdote le rocía en la cabeza al hijo es suficiente. La Biblia no habla de toneladas de agua, de cantidades de agua. La Biblia habla de un bautismo, de un arrepentimiento. Si yo como padre me arrepiento y meto a mi familia a la iglesia, yo como padre, por medio de mi fe, toda mi familia recibe esa promesa. Pero ¿qué pasa, hermano? Estamos tambaleando en la fe. Yo creo que a veces mucha gente se ha bautizado y duda todavía del bautismo. No hay que dudar del bautismo. Es Jesús en vivo el que se está dando. Yo los invito de que sean más personas más orantes, de que hay que doblar rodillas y pedirle dirección a Dios. Ánimo, hermanos. Si usted tiene a un hijo que todavía no lo ha bautizado, tráigalo a la iglesia, bautícelo, conságreselo al Señor. Estamos hablando de este tema tan bonito como es el bautismo, el que nos incorpora a la iglesia, el que nos hace verdaderos hijos de Dios,
Ahorita vamos a escuchar un canto de la familia que también nos evangeliza y posteriormente regresamos con nuestro programa.